Semana crucial para Brasil. A 5 días de las elecciones, Luis Ignacio Lula da Silva amplía su ventaja sobre el actual mandatario Jair Bolsonaro. Al expresidente solo le preocupa una posible alta abstención. Con esto comenzamos. Lo saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Las últimas encuestas confirman a Lula da Silva como favorito para las presidenciales de este domingo. Podría incluso ganar en la primera vuelta. La intención de voto actual a su favor supera el 50%. Las fugas de gas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 podrían ser resultado de un acto de sabotaje. Los responsables ven poco probable que se trate de un accidente, lo que genera más tensión en el sector energético europeo. Ucrania dice que no negociará con Rusia tras los referendos de anexión en 4 regiones ucranianas, 3 de las cuales ya anunciaron que el sí ganó. Kiev advierte de que los ciudadanos que hayan participado serán acusados de traición. Pocos días antes de las elecciones en las que Brasil elige a su próximo presidente, las encuestas muestran una clara ventaja para Luis Ignacio Lula da Silva. En un clima de alta polarización política, el expresidente izquierdista lidera los sondeos con casi el 50% de los apoyos y roza el triunfo en primera vuelta, un escenario inédito en ese país desde 1998. El actual presidente, el derechista Jair Bolsonaro, ganó los comicios del 2018 debido a la indignación de la población por los escándalos de corrupción. La crisis económica y el aumento de la pobreza, sin embargo, le están pasando ahora factura a Bolsonaro. Nuestro enviado especial sondea el ambiente electoral en Río de Janeiro. En esta calle de Río de Janeiro, las preferencias están claras. Entre los clientes de este vendedor de artículos electorales, el expresidente de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, se impondría por un amplio margen al actual mandatario, el ultraderechista Jair Bolsonaro, en las presidenciales de este domingo. Lula, porque el pasado con él fue maravilloso, fue muy bueno, hizo muchas cosas por nosotros. Hay mucha gente con dificultades económicas y alimentarias. Volvimos a la pobreza y al hambre. Por eso me parece importante que volvamos a un gobierno que ya nos sacó de ese problema de pasar hambre. La ventaja en las encuestas reales no es tan abultada, pero en los últimos sondeos Lula se acerca a un posible triunfo en primera vuelta, con el 48% de los apoyos. Decisivo para ese liderazgo es el tema que es la principal preocupación de los brasileños, consideran los expertos. En esta elección, la economía es el factor más importante. Aún más importante que la pandemia, por ejemplo. Entonces son cuestiones como la falta de trabajo, el hambre y el impacto social de todos estos problemas para la gente más pobre en Brasil. Un escenario distinto al que llevó a Bolsonaro al poder en 2018. Hace 4 años, cuando Bolsonaro fue elegido presidente, el tema más importante de la elección era la corrupción y una insatisfacción de los brasileños con la política en general. En el barrio carioca de Laranjeiras, el vendedor Jefferson Gaspar decidió hacer su propia estadística para evitar las críticas de algunos clientes que le reprochan vender artículos del otro candidato. Y su particular sondeo también muestra que Lula llega a los comicios con una clara ventaja. Y conectamos a esta hora con Isaac Risco, nuestro enviado especial a Brasil. Isaac, te saludamos. Lula concentra la mayor parte de sus apoyos en 2 estratégicas regiones, su noroeste natal y el sureste, que incluye a los estados de Sao Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro. ¿Qué pasa con el resto del país y qué dicen esas encuestas realmente, Isaac? Hola Silvia, bueno, la tendencia que vienen confirmando las encuestas en las últimas semanas es que Lula no solo está liderando en su región natal, la que hablabas, el noreste, y en estados como São Paulo, el más poblado del país, sino que también está consiguiendo disputarle votos a Bolsonaro en el centro del país, una región agrícola tradicionalmente conservadora, e incluso en el sur, también tradicionalmente bolsonarista, donde Lula le disputa el liderazgo a Bolsonaro en varios estados. En uno de ellos, en Río Grande do Sul, incluso está en el liderazgo. En todo caso, lo curioso, lo importante es quizá este estado en el que estamos, Río de Janeiro, en el sureste del país, donde se concentra un gran bolsón de votos y donde Lula está disputándole el liderazgo a Bolsonaro, que ganó en este estado por un amplio margen hace 4 años.
Es decir, que todo se puede resolver este domingo. ¿Qué precedentes hay en la historia reciente de Brasil de elecciones que se decidieran en la primera vuelta? En la historia de Brasil, desde el regreso a la democracia en 1985, hay un solo precedente, que es el de 1998, cuando Fernando Henrique Cardoso ganó las elecciones en primera vuelta, justamente contra Lula como rival, ¿no? En ese momento Brasil atravesaba una crisis económica, pero las reformas que había puesto en marcha Cardoso estaban sacando el país de esa crisis y pusieron los cimientos incluso para el posterior crecimiento económico. Y en ese entonces también había un miedo importante al candidato Lula, que tenía un discurso muy de izquierda entonces, ¿no? En todo caso, si gana este domingo en primera vuelta Lula, podría ser un regreso bastante triunfal a la presidencia de Brasil. Seguramente. Bueno, existe de nuevo ese temor de que si pierde Jair Bolsonaro podría denunciar fraude e impugnar también esos resultados. ¿Qué se dice allá en Brasil? Bueno, ese temor, es una constante desde hace meses en este país. Sería la primera vez que un presidente en ejercicio o un candidato no reconoce los resultados, ¿no? Bolsonaro lleva meses sugiriendo que puede haber un fraude electoral, a veces matiza sus declaraciones y da marcha atrás y dice que se aceptaría una derrota limpia, pero constantemente vuelve a poner en duda los resultados sin tener ninguna prueba concreta, ¿no? La última vez en que lo ha hecho ha sido ayer en una entrevista con la televisora Record, en la que dijo que aceptaría la derrota solo si pierde legalmente o si pierde limpiamente, ¿no? Con un ataque otra vez a las electorales, ¿no? Ese es un tema constante en Brasil y es el temor posiblemente más grande de este domingo y para lo que viene después, en el caso de que Bolsonaro no reconozca esa derrota. Claro. Muchísimas gracias, Isaac Risco, desde Río de Janeiro. Vamos con otros temas. Omar Gómez Trejo, el fiscal mexicano encargado del caso Ayotzinapa, renunció a su cargo, anunció el martes el presidente Andrés Manuel López Obrador. Según el mandatario, Trejo no estuvo de acuerdo con los procedimientos de la Fiscalía General de la República, que canceló sin consultarle 21 órdenes de detención, 16 correspondientes a militares, porque no aparecían en el último informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero en el 2014. Ni Gómez Trejo ni la Fiscalía se manifestaron hasta ahora públicamente sobre la dimisión. El huracán Ian ocasionó este martes cuantiosos daños materiales en el occidente de Cuba, con intensas lluvias y fuertes vientos a su paso rumbo norte hacia la Florida en Estados Unidos, donde se espera llegue este miércoles. El ciclón, con categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson, produjo destrozos en viviendas y locales comerciales en Cuba, derribó árboles y dejó vías incomunicadas según las autoridades, aunque aún no se han publicado evaluaciones específicas de los daños. Batalla contra las inclemencias del clima a medida que Ian se aproximaba a Cuba. El huracán arrasó la parte occidental de la isla durante 5 horas, derribando líneas eléctricas e inundando casas. Más de 40,000 personas fueron evacuadas. Escaparon con vida, pero muchos ya no tienen una casa a la que volver. De todo se sale, menos de la muerte. Salimos adelante, si Dios quiere salimos adelante. ¿Cómo no? Se espera que Ian se dirija hacia el norte por el Golfo de México, donde es probable que se ensanche y fortalezca antes de alcanzar Florida y provocar fuertes lluvias e inundaciones en Georgia el fin de semana. Mientras se preparan para lo peor, algunos todavía confían en que el huracán desaparezca. Se prevé una marejada ciclónica de hasta 3 metros que castigará especialmente las zonas costeras. Sí, imagínate, nosotros estamos aquí un mínimo de 100 metros de la playa, entonces estamos tratando de tomar las precauciones para los daños, aunque son inevitables porque es un huracán, nunca sabe con tanta fuerza que venga, entonces, estamos tratando de hacer lo posible. El presidente estadounidense Joe Biden ha declarado el estado de emergencia en Florida y pidió la evacuación de unos 2,5 millones de personas. El gobierno dispuso enormes cantidades de combustible, agua, alimentos y personal de emergencia para tratar de mitigar lo que probablemente sea una devastación total.
3 fugas casi simultáneas en los gasoductos rusos, el Nord Stream 1 y 2, mantienen en alerta a las autoridades que sospechan que se trata de un sabotaje. Por el momento se desconoce la causa de las fugas, pero tanto Dinamarca y Suecia como Alemania apuntan a un ataque intencionado contra la infraestructura energética europea. Ucrania acusa a Rusia de perpetrar un ataque terrorista y Moscú dice estar muy preocupado, mientras que el operador del oleoducto asegura que los daños no tienen precedentes. Burbujas de gas en el mar Báltico. Este video del ejército danés muestra una zona en la que a 70 metros bajo el nivel del mar se escapa gas de las conexiones Nord Stream. Los gasoductos submarinos Nord Stream 1 y 2 unen Rusia y Alemania. Estos 3 puntos rojos marcan los lugares donde se han detectado fugas. Aunque los gasoductos no están suministrando actualmente gas ruso a Europa, aún hay combustible en las tuberías. El operador del gasoducto informó de un descenso de presión, pero los investigadores dijeron que habían detectado posibles explosiones en la zona en la que se registraron las fugas. La fuente de estas explosiones de momento no tiene explicación. Es difícil especular sobre su origen exacto. Si se trata de explosiones, lo que parece bastante probable, entonces es también bastante probable que hayan sido provocadas. La primera ministra de Dinamarca no descarta que los daños sean intencionados. No podemos descartarlo, es demasiado pronto para sacar conclusiones, pero se trata de una situación extraordinaria. Es una situación inusual. Hay 3 fugas con cierta distancia entre ellas. Por eso es difícil imaginar que lo que está ocurriendo sea una coincidencia. Pero su homólogo polaco dijo abiertamente que las fugas son un sabotaje después de que los dirigentes visitaran una instalación energética en Polonia. Las interrogantes sobre las fugas de gas en el Báltico ponen de manifiesto lo politizado que está el suministro de energía tras la invasión rusa de Ucrania. El Kremlin también busca respuestas. No se puede descartar ninguna posibilidad en este momento. Está claro que hay daños en el gasoducto. No podemos descartar ninguna versión de los hechos antes de que nos lleguen los resultados de la investigación oficial. Una investigación que sin duda Rusia y sus vecinos europeos seguirán de cerca. Y la Agencia Europea de Frontera, Frontex, afirma que casi 66.000 rusos han entrado a Europa durante la última semana para evitar ser llamados a filas en Ucrania. Letonia ha declarado el estado de emergencia por la presión que sufre en su frontera y Kazajistán y Georgia informan de la llegada de decenas de miles de personas. La corresponsal de DW, María Katamadze, se desplazó a un puesto de control en la frontera entre Georgia y Rusia para presenciar el cruce masivo. Tenemos que dar las gracias a los georgianos por abrir la frontera. Nos facilitaron mucho las cosas. Solos, con amigos, niños o familia, a pie o en bicicleta, con o sin mascotas. Muchas de estas personas que cruzan la frontera de Rusia a Georgia lo hacen para evitar que los envíen a la guerra. La reportera de DW, María Katamadze, habló con algunos de ellos. Desde el inicio de la movilización en Rusia, este puesto de control en la frontera con Georgia se encuentra en estado de emergencia. Miles de rusos han entrado ya en el país para escapar de la guerra en Ucrania. Los hombres rusos con sus familias pasan días y noches haciendo colas kilométricas, la mayor parte del tiempo sin comida ni agua, todo con tal de no ir al campo de batalla. Ilya pasó 3 días en la carretera. Moscú, Tuapse, Vladikavkaz, primero en tren, luego en bicicleta. Así es como cruzó la frontera con Georgia. No puedo apoyar lo que está sucediendo en Rusia. Estoy en contra de las políticas de Putin. Estoy en contra de esta guerra. No tiene ningún sentido. De hecho, iba a ir a Japón dentro de 6 meses con la intención de obtener la residencia permanente. Pero si cierran las fronteras, ya no podré.
Nikita es originario de Moscú, trabajaba para una empresa de energía que cerró a causa de la guerra. Dice que le gustaría volver a Rusia algún día, cuando Moscú cambie su rumbo político. Hay una gran afluencia de coches, una gran afluencia de gente, pero tengo entendido que los aduaneros ya descubrieron cómo afrontar esta situación y empezaron a organizar el tráfico. Lo interesante es que la gente también se está organizando. Georgi es de la ciudad rusa de Krasnodar. Va a Georgia para visitar a sus familiares y se asegura que los guardias fronterizos no dejan pasar a todo el mundo. El guardia fronterizo tomó mi pasaporte y comprobó si estaba siendo reclutado. Eso fue todo. Quienes lo estaban tuvieron que volver atrás. Así de fácil. Hubo casos como este. El Ministerio del Interior georgiano ya anunció que no tiene intención de cerrar la frontera con Rusia, pero el Servicio Federal de Seguridad ruso ya desplegó personal militar y un vehículo blindado de transporte de personal en la frontera para impedir que los rusos huyan de la movilización ordenada por Moscú. Y los primeros resultados que ofrece Moscú sobre los pseudo-referendos realizados en los territorios ucranianos ocupados por Rusia arrojan una aprobación de más del 97%. Ucrania asegura que los ciudadanos que participaron en la realización de estos referéndums serán juzgados como traidores. La votación transcurrió sin alto el fuego de por medio, por lo que los combates continuaron. Y el presidente Volodymyr Zelensky dijo hoy en la ONU que tras estas elecciones no negociará con Rusia el fin de la guerra. Depositar un voto en una urna debería significar tener voz y voto sobre el propio futuro. Sin embargo, pocos ucranianos creen que eso es lo que ocurrió en los llamados referendos celebrados en 4 regiones controladas por Rusia. Los primeros resultados mostraron un apoyo abrumador a la adhesión a Rusia. Kiev y Occidente ya han dicho que no reconocerán el saldo de unos comicios que, según Ucrania, se desarrollaron en algunos casos a punta de pistola. Algunos se han visto forzados a mostrarse a favor de la adhesión en sus papeletas. ¿Por qué? Porque un hombre con un rifle va casa por casa y les exige que voten. ¿Y qué hace la gente cuando una persona armada llega a su casa? Se ven obligados a votar. Un video de Mariupol compartido por el gobierno local en el exilio muestra a soldados armados siguiendo a comités electorales itinerantes. La advertencia hecha por Ucrania de que todo aquel que votase se enfrentaría a una sanción penal hizo que algunos huyeran y que otros buscaran escondite. Los dirigentes ucranianos y sus aliados occidentales ven estos plebiscitos como un pretexto para que el Kremlin se anexione a las regiones de Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Gerson. Muchos ucranianos de a pie opinan lo mismo. Es ilegal, son peores que los fascistas. Es simplemente intolerable. La semana pasada, Vladimir Putin lanzó una advertencia. Dijo estar dispuesto a usar armas nucleares para proteger el territorio que considere parte de la Federación Rusa. Ante la continua escalada de la guerra en los últimos meses, muchos ucranianos abandonaron sus hogares mucho antes de que Moscú organizara los referendos. Los que se quedaron se enfrentarán a la posibilidad de tener que vivir como ciudadanos rusos y quizás incluso convertirse en combatientes. Economía ahora con Andrés Blumenkrantz. ¿Qué tal, Silvia? Vamos a hablar de electromovilidad en la economía, pero en el marco del viaje de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, al continente asiático, una visita que ha dejado claro el agravio que muchos países asiáticos sienten con la política de subsidios y protecciones que la administración Biden aplica para la transición energética de su industria automotriz. Fabricantes asiáticos y de otras partes del mundo, de eso vamos a hablar ahora con Ana Nieto. Harris ha prometido al primer ministro surcoreano que Washington efectivamente va a despejar las preocupaciones, aunque no asumió ningún compromiso. El paquete para la reducción de la inflación en Estados Unidos incluye prioridades del presidente Joe Biden, que incluyen la lucha contra el cambio climático y hacer a su país líder de la electromovilidad.
Y de este asunto hablamos ahora mismo con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, el proteccionismo estadounidense en este asunto estuvo especialmente presente en la escala de Harris en Corea del Sur, país que también se ha propuesto ser líder en electromovilidad. ¿Cuáles son los motivos en detalle que enfrentan a Seúl y Washington en esta cuestión? La ley de reducción de la inflación que se aprobó a mediados de agosto contempla muchas ayudas para la transición energética de energía fósil a energía renovable. Uno de los capítulos clave es los coches eléctricos. Y en este sentido se plantean ayudas fiscales a la compra de coches eléctricos, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones. Una de las más importantes es que el ensamblaje final del auto sea en Norteamérica. La segunda es que además la mayor parte de los componentes y los minerales que se encuentran en estos motores estén o bien extraídos en Estados Unidos o en países que tengan un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Corea lo tiene, Chile lo tiene, Bolivia no, por ejemplo, pero en cualquier caso el problema del ensamblaje del automóvil echa por tierra todo el futuro de las exportaciones de automóviles a Estados Unidos por parte de Corea, que es una industria muy importante. Realmente aquí o bien se empieza a producir en Estados Unidos para vender en Estados Unidos, o las posibilidades es que sean los coches eléctricos de marchamo estadounidense, de Detroit, los que finalmente se puedan vender. Y esto significa que cada vez habrá más problemas para vender en Estados Unidos, que quiere realmente electrificar todo su campo de todos sus coches para el futuro. Y Ana, ¿qué posibilidades hay de que Estados Unidos dé el brazo a torcer en esta contienda sobre la movilidad del futuro? Muy remota de momento. La ley prácticamente se promulgó hace apenas un mes, algo más de un mes. Normalmente no se enmiendan las leyes tan pronto. Además, esta ley es el fruto de muchos lobbies por parte de Estados Unidos, incluidos los sindicatos de Detroit, a los que Joe Biden debe muchos votos. Por otro lado, también lo que se hace es que se quiere establecer un proteccionismo para que la industria automovilística del futuro se pueda establecer en Estados Unidos, cuando todavía ahora mismo se está muy lejos de donde está China o donde está Europa. Sobre todo es muy importante que se tenga el acceso a los proveedores, que Estados Unidos de momento no tiene. Además de Corea, también Europa ha protestado y mucho esta ley. Lo hizo antes de que se promulgara y no se cambió una coma. Ahora el ministro de Finanzas francés quiere que Europa tenga las mismas protecciones que Estados Unidos para los coches europeos. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Silvia Cabrera tiene más para nosotros. Vamos con Irán, porque está intensificando su respuesta a las protestas antigubernamentales en todo el país. Está creando tribunales especiales para juzgar a quienes llama alborotadores. Las autoridades iraníes afirman que han detenido a más de 12.000 personas. Observadores internacionales de derechos humanos aseguran que varias decenas de personas han muerto en las manifestaciones. El detonante fue la muerte de una joven bajo custodia policial por no llevar correctamente colocado el hijab. A pesar de la represión, las protestas continuaron por 12 noches consecutivas. Y las protestas tienen un amplio abanico de quejas que van más allá, como dijimos, del hijab obligatorio. Analizamos el tema con Luciano Sácara, profesor investigador del Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar. Doctor Sácara, gracias por atender nuestra invitación. Las concentraciones que empezaron pidiendo justicia por la muerte de Amini se han transformado en protestas más amplias. ¿Qué pide la gente? ¿Qué hay detrás de este descontento? Buenas noches. Bueno, como siempre pasa en este tipo de demostraciones, empiezan con una causa específica, con un disparador, que fue en este caso la muerte de esta joven, pero que evidentemente se ha extendido hacia otros aspectos. Hay que tener en cuenta que Irán viene sufriendo desde hace muchos años sanciones económicas, y que tanto el gobierno de Rouhani como el gobierno de Raisi no han sido capaces hasta ahora de superar todos esos problemas económicos, y se ha sumado a también un cambio un poco más conservador en cuanto a las costumbres, en cuanto a el reinforcement de las leyes que tienen que ver con el código de vestimenta y otro tipo de costumbres sociales, que han hecho que a una población que ya está bastante marginada y bastante
constreñida por la imposibilidad de mejorar económicamente, de viajar afuera, etcétera, etcétera, ahora se suma el recrudecimiento del accionar de esta policía moral, que en este caso se ha llevado por delante una vida. Bueno, a propósito... Esto evidentemente ha generado... Sí. Disculpe que lo interrumpa. A propósito de esa población jóvenes, llama la atención que las protestas están reuniendo a mujeres, pero también a iraníes más jóvenes con acceso a Internet que no han conocido un Irán anterior a la República Islámica. ¿Se trata de un movimiento iraní autóctono o hay líderes detrás en el exilio dirigiendo estas manifestaciones? Bueno, la globalización evidentemente hace que la gente joven, incluso que ha nacido después de la revolución y que no ha conocido épocas anteriores y que no ha viajado al exterior, conozca cómo se vive en otros lados. Y eso hace que tengan aspiraciones y tengan deseos, sobre todo desde el momento en que no hay oportunidades económicas y las posibilidades de hablar, incluso en público, a veces son muy complicadas. Este movimiento es autóctono porque la causa y el disparador de todo ha surgido en Irán y ha sido el resultado del accionar de la policía moral sobre una persona que es identificada con un sector social joven y que tiene a lo mejor esas aspiraciones que tienen la mayoría de los jóvenes en Irán en este momento. Evidentemente, como en todo tipo de manifestaciones que ocurren en países como Irán, hay gente desde afuera que trata de aprovechar, trata de capitalizar este descontento y se hace mucha más publicidad sobre determinados temas que otros. Y evidentemente distintas grupos políticos contrarios al régimen político iraní están aprovechando esto para a Irán. Doctor Luciano Sacará, profesor investigador del Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Misión cumplida. La primera operación de defensa planetaria de la NASA concluyó este lunes con éxito. El equipo de control de la misión en Maryland estalló de felicidad al ver cómo la sonda DART chocaba contra Dimorphos, un inofensivo asteroide que orbita a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra. El objetivo era desviar la pequeña roca espacial hacia una nueva órbita. Se trata de un ensayo sin precedentes para el día en el que un objeto cósmico pueda suponer una amenaza de colisión devastadora con la Tierra. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recordamos que todas estas informaciones las pueden ampliar también en nuestra página web. Sigan con nosotros aquí en DW. Hasta luego.